¿qué es realmente la depresión y qué tipos de depresiones existen? Porque dices que en la depresión hay que hablar en plural. Bueno, claro, es que existen varios tipos de depresiones y de cuadros depresivos, Cristina. O sea, hay una depresión muy endógena, es decir, muy bioquímica, que tiene hasta un componente genético, que se reconoce muy rápidamente porque a poco que se trate con una medicación, responde muy rápido, ¿no? Y entonces incluso hay depresiones unipolares, es decir, gente que en épocas estacionales, en primavera, otoño, de repente tienen cuadros depresivos, una cosa como así, casi como una diabetes, pero relacionada con el ámbito mental, ¿no? Y entonces esa gente se la conoce y se la diagnostica porque responde rápido a la farmacología. Existe otra parte que es lo que es la personalidad depresiva, que me parece súper interesante y que está muy poco trabajado. La personalidad depresiva es un tipo de rasgos de nuestra forma de ser que nos llevan a ponernos tristes con más facilidad que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hoy en día parece que eres débil, que eres sensible, que tienes poca fuerza de voluntad. Y vivimos en una sociedad y hay una generación, sobre todo anterior a la nuestra, donde el aguantoformo, el ser fuerte, el aguanta, el no te quejes, el no expreses emociones, estaba a la orden del día. Costaba mucho, y todavía cuesta, hablar de sentimientos y de emociones. O sea, parecía que si alguien decía que tenía una depresión, eso estaba mal visto, porque eso significaba que eras débil, que eras vulnerable y que no tenías posibilidad de salir adelante por ti solo. Y pues eso está mal visto, porque nadie quiere tener cerca a una persona débil, nadie quiere tener cerca una carga psicológica, nadie quiere tener una carga en su vida, y el sufrimiento nos acompaña a lo largo de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la depresión tiene varios componentes, cada vez se estudia más. Yo soy muy poco dada a explicar la depresión como una alteración monoaminérgica de la serotonina en los núcleos sinápticos. Perdona que te utilice este lenguaje y siento a los oyentes, pero cuando yo estudié la carrera, o sea, es una cosa súper triste, ¿no? O sea, que si la serotonina entre las neuronas, en los núcleos entre las neuronas, y que si es muy alta o muy baja. O sea, es muy pobre este razonamiento. Es cierto que los tratamientos enfocados a la depresión han ido siempre a esos núcleos y a la sinapsis entre las neuronas, que si la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, pero eso es una teoría muy pobre, que existe, pero que yo, en mi opinión, no coge más que un tercio de la gente. El resto es otra cosa. Hay un tema de la neuroplasticidad cerebral, es decir, cómo las neuronas se van adaptando a los cambios, al estrés, y hay veces que la neurona sufre y entonces acaba como agotándose, y eso genera como una inflamación y una apatía y una tristeza. Hay un componente bioquímico de muchas más hormonas, de muchas más sustancias, y que esa inflamación de la que me gustaría hablar, Cristina, porque me parece muy interesante. Si nosotros vivimos estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, cuidar a mi pareja porque tiene un cáncer y estoy agotado, un trabajo estresante, los niños en una sociedad donde tener hijos es casi un deporte de riesgo porque tienes que llevarlos, traerlos, el colegio. Es decir, a veces no es fácil compaginar la vida personal y laboral, ¿no? Las mujeres que tienen más tendencia a la depresión. Hace poco me hacía una entrevista. Yo decía que yo daba unas conferencias preciosas de 3 horas sobre la conciliación en la mujer de la vida personal y laboral. Y ahora que estamos cerca del Día de la Mujer, esto es muy interesante. Tuve mi primer hijo y no he vuelto a dar una. O sea, tengo un PowerPoint maravilloso, lo he vuelto a dar, toda una farsa, o sea, es muy bonito, pero la realidad es que con hijos la conciliación es compleja. O sea, quiero decir, es verdad que la teoría es muy bonita, que las mujeres nos desarrollamos profesionalmente, y a mí me encanta mi trabajo. No tengo 4 niños y es malabares en todo, en general. Entonces, ese estado de estrés mantenido va generando un deterioro que puede ser tanto inflamatorio como cambios en la neuroplasticidad cerebral, pero centrémonos en esa inflamación. Esa inflamación va cambiando el organismo y va generando que algunos núcleos del cerebro pues se van modificando y se inflaman. De hecho, hay terapias para la depresión que surgen de antiinflamatorios. No el ibuprofeno de toda la vida, pero parecidos. O, por ejemplo, si yo soy muy fan del omega 3 por su efecto antiinflamatorio.
Y sabemos hoy en día que muchos tratamientos médicos que le pones, que le añades omega 3, mejora a la persona. Yo, por ejemplo, en mujeres embarazadas que tienes que medir muy bien el riesgo-beneficio de los antidepresivos, pues a veces dando un poquito más de dosis de omega 3, mejoran esa inestabilidad emocional. Y la alimentación. Hay terapias de alimentación para la depresión. Y esto es maravilloso. O sea, solo esto, o sea, te da para replantearte toda la depresión, ¿no? Pero efectivamente... De hecho, explicas en el libro que uno de los principales problemas que tenéis en el diagnóstico y en el tratamiento de la depresión es la falta de marcadores exactos que te permitan afrontarla de una forma mucho más personalizada. Pero que sí existe una posible solución y que sería la de medir unos marcadores inflamatorios en sangre, ¿no? La proteína C reactiva, PCR, que suena ahora muy a COVID, pero que puede ser también una forma de llegar al diagnóstico, ¿no? Bueno, claro, porque si esa depresión viene, por ejemplo, de eso que estamos hablando inflamatorio, si tú pides algunos marcadores inflamatorios, el TNF-alfa, la PCR, pero la PCR no está, que es que ahora de repente se ha puesto de moda la PCR, pero la proteína C reactiva de toda la vida de Dios, pues esa PCR, midiendo esos marcadores, uno puede observar que de repente hay una alteración y que el organismo está un poquito inflamado. Y entonces eso nos lleva a poder decir, oye, pues vamos a ir a enfocarnos un poco a lo antiinflamatorio. Es verdad que todo esto es muy novedoso porque en psiquiatría cuesta mucho, o sea, tenemos los psiquiatras y los psicólogos y los psicoterapeutas, etcétera, ¿no? Pero tú tienes a alguien que viene a terapia y lo fácil es darle una pastilla. Lo difícil es entrar en por qué ha llegado a ese estado, ¿no? Entonces yo defiendo mucho en terapia, pero esto requiere pues también tener tiempo, no tener miedo a abrir, ¿no? Abrir el paciente, ¿no? Yo muchas veces a los pacientes les digo, es que voy a entrar en el cuarto de máquinas de tu vida para ir arreglando y sanando esas pequeñas heridas o esos estados de incertidumbre que se han ido generando y que hacen que ese clic, es como ese botón de la alerta, lo tienes activado en 5 situaciones distintas, que hacen que tu organismo se vaya agotando de vez en cuando. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros de tristeza provienen de vivir alerta durante mucho tiempo. Y esto lo he observado en consulta, que de repente alguien está luchando contra algo y de repente ese algo termina y uno dice, bueno, pues si estoy con una tristeza encima, digo, ya es que es fisiológico. Tienes que pedir ayuda. Cuando eso se te va de las manos y ves que esa tristeza y empiezas a tener pensamientos demasiado negativos, te replanteas tu vida, ya no te apetece hacer nada. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron, una de las cosas que yo dije fue, ahora es un drama lo que está pasando y este estado de incertidumbre, pero el día que nos dejen salir a la calle, va a haber gente que no quiera salir a la calle, va a haber mucha depresión, más que durante la pandemia en sí, o sea, durante el confinamiento en sí. Porque en el confinamiento está el estado de alerta. Pero el momento que te dicen sal a la calle, ahí surgió el síndrome de la cabaña, gente que no quería salir a la calle, gente triste, gente como apagada, la famosa fatiga pandémica, este estado depresivo de tristeza. Pero hay niveles de depresión, leve, moderada y grave. La grave es cuando de repente la única solución que te enseña tu mente es la muerte. Quítate de en medio. Y eso es una realidad. Y los terapeutas no tenemos que tener miedo a preguntar esto en consulta, ¿no? No significa, me acuerdo de esto que fue una pregunta del MIR, cuando yo hice el MIR de psiquiatría, que decía, ¿recomienda usted preguntar sobre ideas de muerte a los pacientes? Y entonces había varias opciones y uno decía, no, porque si no les das ideas. No, tú al que está deprimido no le vas a dar ninguna idea porque eso ya le ha surgido en su mente. Pero el cerebro cuando está triste tiene 3 ideas. La primera es, nadie me entiende, de esto no se sale y nunca nadie va a ser capaz de empatizar conmigo lo suficiente como para que yo me sienta aliviado. O sea, estas 3 son parte intrínseca de una persona deprimida. Y esto pasa así, y entonces hay mucha gente que le cuesta reconocerlo. A mí uno de los temas que me gusta cuando doy las conferencias o audios o podcasts como este que estoy haciendo contigo, es que de repente alguien lo escucha y diga, o sea, que puede ser que yo tenga una depresión. Total. Que esto no solo sea que soy sensiblón o sensiblona o que tengo falta de voluntad, sino que puede ser que yo tenga algo más. Y esa persona lo está escuchando y se echa a llorar. Y dice, pues es que yo me siento así. Y yo me siento... ¿Y qué le dirías a esa persona, Marian? Alguien que nos esté escuchando y diga, Marian me está hablando a mí, soy yo. ¿Qué le recomendarías? Bueno, lo primero de todo es que no tenga miedo de
antes de pedir ayuda, si lo necesitas, si le da un poco de miedo esa primera petición de ayuda, que coja un libro y lea sobre el tema. Mi padre tiene un libro maravilloso que se llama Adiós depresión, que habla de la depresión, el mío, que lo explico, cómo hacer que te pasen cosas buenas, algún audio de algún psiquiatra sensato que hable del tema que es la depresión, y que uno no tenga miedo de repente de decir, anda, que esto es lo que me pasa a mí y puedo estar pasando por este proceso. Si uno tiene un médico de cabecera, una mujer tiene su propio ginecólogo, aunque tengas tu médico el digestivo, da igual, o sea, un internista, decirle, oye, ¿tú crees que yo puedo estar pasando por un periodo depresivo? Y preguntarlo y dar con esa persona que sabes que te puede escuchar. Por ejemplo, otra opción es hablar con alguien que tú sepas que en algún momento tuvo que pedir ayuda. Esta gente suele empatizar muy bien, ¿no? Alguien de tu entorno que sabes que en algún momento tuvo que acudir al psiquiatra o al psicólogo y preguntarle, oye, mira, yo me siento así, ¿tú crees que lo mío es de ayuda? Porque hay mucha gente que viene a terapia que me dice, Marian, es que yo sé que hay gente que tiene problemas más graves que los míos, pero no sé, quizá no debería yo estar quitándole la hora. Y yo digo, mira, aquí hay dos opciones. Yo siempre digo que tengo tres tipos de paciente. El que viene por una crisis, porque está con una depresión, con ataques de ansiedad, porque se encuentra muy mal. La segunda, al que le enseño a no volver a no recaer. Y el tercero es al que en general las cosas le van circunstancialmente bien, tiene trabajo, tiene pareja, tiene hijos, tiene más o menos dinero, pero está triste, porque significa que su filtro con la realidad está deteriorado o dañado. Y esa persona necesita también ayuda, porque si las cosas te van bien y no disfrutas de la vida, significa que tu interpretación de las cosas es defectuosa por algo que te ha pasado, por ese filtro que no está bien construido, y ayudando a gestionar mejor ese filtro, esas cosas buenas que tienes en tu entorno las disfrutas de mejor forma. Marian, qué importante elegir bien con qué pensamientos alimentamos nuestra mente, ¿no? Bueno, efectivamente, es que a veces somos nuestros peores enemigos y todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra jugada, la jugada de nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te trata bien, tu pareja está distante, tus hijos son un desastre, no vives donde te gustaría vivir. Es decir, tenemos una voz interior que nos acompaña todos los días, y esa voz interior tiene un impacto directo a nivel físico y psicológico. A nivel físico, en las células, en los niveles de algunas hormonas que circulan por la sangre, e incluso a nivel de nuestros propios telómeros, que son los capuchones que están en los cromosomas de nuestro núcleo celular. Y sabemos hoy en día que cómo pensamos y cómo nos tratamos va a influir en el físico, pero también en el psicológico, porque va a hacer que nuestro estado de ánimo esté totalmente influido por ello. Al final, Cristina, la felicidad depende de cómo interpretamos la realidad. Y esa interpretación de la realidad depende de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos de esas personas que siempre pensamos que pues tenemos mala suerte en la vida, o nos sentimos culpables o víctimas de muchas cosas, o tenemos la autoestima o una falta de seguridad en nosotros mismos, vamos a interpretar todo de forma negativa. Por lo tanto, esa voz interior, esos pensamientos que nutren nuestra cabecita, nuestro sistema límbico, nuestra corteza prefrontal, nuestro núcleo cingulado, van a influir de forma positiva o muy negativa en nuestra salud física o psicológica. Pero lo más grave de todo, como apuntas en el libro, es que entre el 90% y por no decir el 100% de las cosas que nos preocupan, nunca jamás suceden, ¿no? Pero el cuerpo y la mente lo viven como si eso fuera absolutamente real. Efectivamente, y hay una anécdota muy graciosa, Cristina. Cuando yo saqué mi libro al principio, una de las primeras entrevistas, recuerdo un periodista de un medio español que le dije esto: del 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y me dijo, me preguntó, es que lo quiero poner de titular. ¿Es esto científico? Y le dije, mira, es una frase mía, después de años de observación y de terapia, pero estoy segura de que estoy muy cerca. Y no lo quiso poner de titular. Y se lo conté a mi marido. Y entonces hace un día, unos meses más tarde, me llama mi marido y me dice, no sabes lo que he encontrado. El 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Lo ha publicado la revista Science de un estudio. Y entonces, oye, nos habíamos ido en 1,4 y me quedé muy tranquila. O sea que ya puedes decir, Cristina, con toda tranquilidad, que si efectivamente el 90%, el 91,4 de las cosas que nos preocupan, nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Y esto es la gran clave, yo creo que a nivel de la gestión emocional, yo creo que puede ser como el banderín de salida. Sabiendo que si tú haces una lista de 100 cosas,
91 nunca van a suceder, pero te tienen inquieto y te van perturbando y te van enfermando día tras día. Del papel del omega 3, pero en el libro hablas también de la vitamina D y que cada vez existen más estudios que asocian la depresión con bajos niveles de vitamina D. Ahora que se habla tanto de la vitamina D para todo, cuéntame, ¿esto es así también en el caso de la depresión? Pues mira, es que se empezaron a ver, como estaban todo el rato buscando y estamos buscando como alguna correlación analítica en los cuadros del estado de ánimo, pues buscamos y de repente se empezó a ver que mucha gente con depresión tenía falta de vitamina D y que potenciando y poniendo en niveles la vitamina D, la gente se sentía mejor de ánimo. A ver, tampoco hay que ser un lince para saber que en invierno estamos más tristones que en verano. O sea, esto es, y que de repente llega la primavera y llega la luz y nos encontramos mejor. Y esto, la síntesis del sol en la glándula pineal y en nuestro organismo, cómo detecta y cómo se va modificando nuestro organismo cuando hay más luz, es básico, y los países que tienen menos luz tienen más tendencia a la depresión que los países que tienen menos tendencia. Por lo tanto, la vitamina D es una clave. Pero lo que se ha visto es que que una persona que tenga depresión, yo siempre le digo que se haga una buena analítica, que se mida vitamina D, marcadores inflamatorios y tiroides. Son 3 cosas fundamentales, y que observe su intestino a nivel físico. ¿Por qué? Porque si esas 4 cosas las regulas, es mucho más fácil que el tratamiento que hagas, sea farmacológico o psicoterapéutico, funcione. Si funciona mal tu tema de la luz, yo me acuerdo en la pandemia que yo le decía a la gente que aunque tuvieras 4 rayos de luz en tu mini piso de 30 metros, 40, 50 metros cuadrados, que en el rato que hubiera sol, que te pusieras en la ventana. ¿Por qué? Porque esa luz ayuda a mejorar el estado de ánimo, y esa vitamina D hoy en día sabemos que es clave. Y ojo, sabemos en épocas de COVID, y es muy importante saberlo, que ha sido de los pocos marcadores que conocemos que ayudan a quitar la gravedad del COVID. La gente que tenía mejores niveles de vitamina D tiene síntomas menos graves del COVID, por lo tanto, y si uno no tiene sol, porque no puede tener sol, que la tome. Que gracias a Dios tenemos la ventaja de que la vitamina D se compra en farmacias. La tenemos en el sol y si no en las farmacias. De hecho, dices que cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. Ponme un ejemplo del día a día. O sea, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, que es cerrar los ojos y pensar en un limón que cortas y que lo empiezas a chupar, ¿no? Y empiezas a hipersalivar y empieza a cambiar toda la segregación de saliva de tu boca, ¿no? Este es uno muy fácil. Pero si tú de repente te pones a revivir la escena donde conociste a la que ahora mismo es tu pareja, si es un momento muy agradable, o el primer momento en el que tuviste a tu hijo en brazos, en un momento que fuera muy especial, puedes notar hasta los pelos de punta. Si de repente te pones a pensar, ¿y qué pasa si ahora mismo, por ejemplo, yo en la pandemia esto lo puse de ejemplo, ¿no? Si mis padres están en una residencia de ancianos y no los voy a volver a ver nunca y se contagian y no me puedo despedir de ellos. Y puedes ponerte a llorar y de repente puedes empezar a sentir que el corazón se te abruma, se te apachurra y que tu cabeza no es capaz de razonar y pasar un día malo solo porque has generado ese pensamiento por la mañana. Es decir, hoy en día sabemos que cuando nos imaginamos cosas, que sean reales o imaginarias, vamos induciendo un cambio fisiológico en nuestro organismo. Y esto, cuando uno es consciente de que esos pensamientos alteran bioquímicamente el cuerpo y la mente, las cosas cambian. Cristina, si quieres, incluso brevemente te explico lo del cortisol, que tú sabes que en el libro... Me encanta la explicación. Te lo iba a preguntar un poco más adelante, pero bueno, adelántanos el cortisol. Bueno, es que yo creo que cuando uno lo explica de esta manera se entiende mucho mejor. Si el cortisol es una hormona que circula por nuestro organismo y es cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que podamos dormir, y a lo largo de la noche va subiendo hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a lo largo del día vuelve a descender. Y para que nuestro organismo funcione bien a nivel hormonal, fisiológico, incluso los riñones, la inflamación, tiene que ser así. Pero si uno va caminando por la calle y de repente se te acerca alguien por detrás y te dice deme la cartera y su móvil, automáticamente te sube la adrenalina y el cortisol. Primero la adrenalina y justo después el cortisol, que van a activar a tu cuerpo para que seas capaz de luchar o huir. Y por eso empiezas con taquicardia, que es que empiezas a movilizar sangre a los músculos para poder luchar o huir, taquipnea, que es meter oxígeno, y la glucosa y las grasas se empiezan a movilizar para que tú puedas hacer frente a ese desafío.
que es un atraco en plena calle. Y entonces en ese momento, pues o le entregas las cosas o sales corriendo, le pegas un puñetazo o te bloqueas según como seas de forma de ser. Y llegas a tu casa y se lo cuentas a tu marido, se lo cuentas a tu madre y le cuentas lo que te ha sucedido, pero todo el día estás alterado. Y ese pico de cortisol es necesario que sea así y va a generar, aparte de esas taquicardias y taquipnea, es que se te cierra el estómago. Porque uno cuando está en un momento de supervivencia se le olvida comer y entonces puedes tener un cuadro diarreico o un estreñimiento de retención. No piensas, la corteza prefrontal, de la que hablaremos luego, que es la que está en la parte delantera, que se encarga de la concentración, de la atención, se bloquea automáticamente, por lo tanto no razonas, simplemente estás en modo de supervivencia y entonces le das la cartera, le das el reloj y le das cosas que no te ha pedido, ¿no? ¿A cuánta gente te cuenta que viene? El otro día me lo decía una paciente que la atracaron un día por la calle y dice, me pidió la cartera y le regalé el móvil, el abrigo, la chaqueta y el reloj, se lo di todo y me fui corriendo, ¿no? Es decir, en ese momento no razonas y no piensas. Y ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original. Pero si tú un día vuelves a ir por la calle, por esa misma calle donde te atracaron, y empiezas a caminar y dices, ay Dios mío, aquí fue donde me atracaron, y te pones en modo alerta por la posibilidad de que te vuelvan a atracar, se activa el cortisol. Y ese es el quid. Es decir, hay cosas en esta vida que han significado un trauma o que fueron un momento de alerta o que nos costó mucho gestionarlas, pero nuestro cerebro, cuando se acerca a algo similar, activa el modo alerta, aunque esa amenaza no esté presente. Yo en terapia esto lo trabajo muchísimo, Cristina, porque yo yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a hacer un camino de superación. Y hacemos una lista de 5, 6, 7 cosas que queramos superar. Pues la relación con mi ex, los miedos, las fobias, el problema con la alimentación que tengo, pues la vulnerabilidad o la sensibilidad o mis problemas de concentración. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo eres tú? ¿Por qué eres así? Comprenderte. Y la tercera, digo, hagamos una fase de aceptación y de perdón, perdonarse a uno mismo y perdonar a los que te hayan hecho daño. Y en ese momento de comprensión, les hago escribir en un papel hechos que a lo largo de su vida hayan podido desencadenar ese estado de alerta. Pues si, por ejemplo, yo hablo, si quieres luego lo podemos citar, pero si no te lo digo de forma breve, las personas. Hay gente que las famosas suegras, que son un concepto mitológico, que antes de ver a la suegra, durante el rato que estás con la suegra y posteriormente estar con la suegra, hay cambios físicos y psicológicos en la mente. Yo tengo una suegra maravillosa, pero es cierto que he oído historias terroríficas sobre suegras. Y entonces, antes de ver a la suegra, tu cuerpo está de una manera durante el tiempo y posteriormente. Pero solo con pensarlo, sea el jefe, sea tu amante, tu pareja, tu hijo, tu yerno, tu cuerpo se va modificando. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Y siguiendo con ese cortisol, claro, en un estado de alerta, ¡pum!, tienes un pico de cortisol. Lo malo es cuando vives en estado de alerta constante. Yo lo llamo en el libro la intoxicación de cortisol, es decir, la hormona que circula por tu sangre es el cortisol. Y eso lo que te hace es enfermarte. Es decir, una cosa es el momento de alerta y otra cosa es la cronificación de ese estado de amenaza real o imaginario. Y ahí entramos en los problemas físicos, migrañas, problemas de tiroides, colon irritable, vértigos, que se te duerman las manos, inflamación, importantísimo, problemas gastrointestinales. Y a nivel psicológico, problemas de sueño, irritabilidad, fallos de concentración, depresión. Y a nivel conductual, el aislamiento. Mucha gente, tras esos estados crónicos de estrés, tienden al aislamiento y que no quieren ver a nadie. María, justo has mencionado el tema del intestino y en el libro ahondas bastante sobre la microbiota y la relación con la depresión. Dices, de hecho, que claro, que entre el 90% de la serotonina del cuerpo se produce justamente en el intestino y que ahora se está prestando especial atención a la relación causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y alteraciones del estado de ánimo en la conducta de los pacientes. ¿Qué sabemos? Desde que escribiste el libro, ¿hemos avanzado algo más en esto?
Bueno, yo te cuento una anécdota divertidísima, Cristina, sobre este tema. Yo hace 5 años o 6 años empecé con el asunto de la microbiota porque empecé a leer muchísimas cosas y yo siempre estoy intentando, pues como los telómeros, ¿no? Me puse a estudiar los telómeros a mis pacientes antes y después de la terapia, a ver si incrementaban los telómeros al hacer psicoterapia y sanar sus heridas, etcétera. Y en uno de estas, pues empecé a leer muchísimo de la microbiota y pues un instituto de investigaciones muy prestigioso me llamó y me dijo: oye, Marian, me encantaría hacer un estudio contigo sobre este tema. Y entonces me pareció la bomba y dije que sí, me mandaron todo el kit y lo que tenían que hacer mis pacientes, yo les hacía todo el análisis psicológico y les pedía una muestra de heces. No lo conseguí, Cristina. Los pacientes no me traían sus heces, porque cuando le preguntaban a su psiquiatra o a su médico de cabecera y le decían: oye, es que mi psiquiatra me pide heces, me decía: mira, no te fíes de esa psiquiatra. Cuando a su médico digestivo le decían: la psiquiatra me ha pedido una muestra de heces, que la psiquiatra te ha pedido una muestra de heces. Entonces, solo conseguí una muestra de hez en 1 año y medio. No conseguí que nadie me los trajera porque a la gente le parecía rarísimo que yo me estuviera interesada pues en ese aspecto tan escatológico de su organismo. Y no había forma. Y entonces, con toda la pena de mi corazón, al cabo de 1 año llamé al estudio y les dije que no podía entregarles las muestras y que no podía participar en el estudio. Pero la frustración fue tal que lo empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con una internista, un laboratorio, una empresa de probióticos y empecé a investigar y a leer sobre todo, ¿no? O sea, a leer todo lo que había escrito. Entonces, te lo explico, Cristina, como para que... A lo Barrio Sésamo. Sí, para Barrio Sésamo. No, encima a mí me acusa yo como cuando le explico a mi hijo de 5 años la inteligencia emocional, ¿no? Pero es verdad que es un tema, si lo explico bien, la gente, yo creo que, y los oyentes lo pueden entender muy bien. Todos tenemos una luz en el aparato intestinal y esa luz del aparato intestinal tiene las vellosidades intestinales, que son como unos pequeños salientes donde se absorben los nutrientes, y luego tienes la flora, que todos conocemos, que es la famosa microbiota, que es un conjunto de microorganismos buenos y malos que van a tener un impacto brutal en el organismo, brutal, o sea, no un poquito, no, brutal. Y luego está lo que uno va comiendo. Pegado al intestino hay 2 componentes fundamentales. Uno es el sistema nervioso, es decir, quien no ha tenido una cita romántica y minutos antes su tripa pues le ha jugado una mala pasada y se ha tenido que ir corriendo al baño o un examen, y porque el intestino es el segundo cerebro, o sea, hay un impacto automático de cada emoción en el aparato intestinal. Y por otro lado hay pues vasos sanguíneos, porque lo que comemos se absorbe a través de esas vellosidades intestinales y pasa a la sangre. Lo bueno. Pero tú imagínate que vives en un estado de estrés mantenido. Hemos hablado que si tú vas por la calle y te atracan y te ibas a comer con una amiga, ya no comes, porque tienes el estómago cerrado y no te apetece comer, porque eso ya tiene un impacto directo. La motilidad intestinal se modifica en un estado de estrés mantenido. Los intestinos ya no se mueven igual. El cortisol segregado de forma constante modifica los microorganismos de la luz intestinal. Entonces tú comes algo, está llegando la comida, con las enzimas se van cambiando esos nutrientes y llegan esos famosos microorganismos que van a ayudar a digerir de forma sana. Unas cosas se van a las heces y otras entran dentro de la sangre. Pero como se han modificado esos microorganismos, de repente pues empieza a haber fermentación. ¿Qué pasa cuando tenemos bacterias buenas, malas, virus buenos, malos? Se forma esa fermentación que no dejan de ser gases. Y empieza esa famosa hinchazón abdominal o esos temidos gases. Y de repente tienes la tripa, toda persona que ha sufrido estrés lo sabe, que de repente tiene la tripa llena de gases. ¿Qué pasa? Que entre esa fermentación, esas lesiones que se van produciendo en las vellosidades, unas pequeñas ulceritas, asociado a ese estrés crónico inflamatorio, puedes pasar a una colitis, el colon inflamado, ulcerosa. Pero ¿qué pasa? Que por esas heridas que se van generando en la permeabilidad intestinal, en esa barrera que te separa con el vaso, van a empezar a entrar cosas en la sangre que no deberían entrar. Cosas que deberían salir por las heces, que van al aparato circulatorio. Y hoy en día sabemos que eso está en la base de muchas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, degenerativas. Es decir, estados de estrés mantenidos modifican nuestro aparato intestinal. Si yo tomo un antidepresivo, porque el 90%, como tú bien has dicho, de la serotonina que se sintetiza en el cuerpo, se absorbe a través del intestino. Si mi intestino no está funcionando bien, no está llegando la serotonina de forma adecuada a mi cerebro.
Y aunque no quiero reducir el estado de ánimo, la serotonina es básica porque te da energía, porque te aumenta la libido, porque te ayuda a encontrarte mejor contigo mismo. O sea, es una hormona que es muy buena para el estado de ánimo. De hecho, toda la psiquiatría de los últimos años ha girado en torno a la serotonina, al famoso Prozac, que es un inhibidor de la serotonina, etcétera. Por lo tanto, si ese intestino no está absorbiendo bien los nutrientes, si la microbiota no está funcionando del todo bien, si tengo el famoso hinchazón, si tengo gases, si la comida me sienta fatal y empiezo a tener intolerancias, claro, es que todo eso se ha modificado y eso tiene un impacto directo en el organismo. ¿Por qué? Porque en la circulación sanguínea hay alimentos que no deberían estar. Por otro lado, las comidas me sientan peor y por el otro lado puedo ir generando colon irritable, reflujo, gastritis crónica y a veces esto parte por cambiar la alimentación. Y por eso de repente hay un boom de celíacos intolerantes a muchísimas cosas, pero por otro lado uno se tiene que también observar y decir qué estoy comiendo, qué estilo de vida llevo y cómo estoy de inflamado. Y a veces los probióticos, yo soy muy fan de los probióticos, te ayudan a sanar, a recuperar la permeabilidad intestinal. Y lo que te hacen hay probióticos que te ayudan a restaurar la flora. Hay otros que te ayudan a mejorar la pared y mejorar esa permeabilidad intestinal. Hay otros, de hecho, yo colaboro mucho con un laboratorio que tiene probióticos maravillosos, pero para todo, para la piel está muy relacionada con todo esto. La piel y el cerebro vienen de la misma capa del embrión. Entonces, yo el día antes de mi boda me salió pues un grano horrible en el mentón. Y entonces, pues esto todos lo hemos conocido. El día antes de una cita te sale una erupción en la piel, tienes que presentar algo importante y de repente se te modifica la piel. Pues hoy en día sabemos que hay probióticos que están incluso, que mejoran los problemas de piel, los problemas digestivos, por supuesto, temas de fertilidad, Cristina, porque cuanto más cortisol, peor funcionan los estrógenos y la progesterona. Entonces, aparte que inhibes la libido, si tu cerebro percibe que estás en estado de alerta, no es el momento para tener 24 hijos, porque tu cerebro detecta que estás en un momento de peligro. Y por eso hoy en día hay tantos también problemas de fertilidad. Y se ha visto que modificando dietas mejoras el grado de inflamación y tienes más riesgo, más posibilidad de poder quedarte embarazada. También hablas en el libro de la relación de la microbiota y la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que está muy relacionada con la inflamación y que puede estar influida por la microbiota, ¿no? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, pues es que hay unos estudios impresionantes sobre microbiota y enfermedades neurodegenerativas, tipo Parkinson también, por ejemplo. Entonces, es cierto que muchas de estas enfermedades, cuando empiezan, frenarlas es complicadísimo, pero si uno las trabaja desde un primer momento puede mejorar. Ten en cuenta que la gente, por ejemplo, que tiene estreñimientos crónicos sufre mucho, la gente que tiene problemas de colon irritable sufre mucho, o sea, el aparato intestinal te marca mucho también la personalidad y el carácter. Y sí, efectivamente, cada vez hay más estudios, sobre todo en los últimos 2 años, hay un boom, a mí me apasiona leer sobre el tema. Y yo en consulta lo potencio mucho, porque si yo estoy haciendo un tratamiento integral a la persona que tengo delante, no puedo dejar apartado su intestino. Y entonces intento apoyar, sin hacer lógicamente, porque yo no hago colonoscopias, pero a veces hay pacientes que vienen con su médico digestivo, con un diagnóstico, y potenciando la parte digestiva haces que, por ejemplo, la absorción de los fármacos sea mucho mejor y que la persona se sienta muchísimo mejor. Hablabas antes, estábamos con los probióticos, con la vitamina D, y al comienzo nos estabas hablando del papel del omega 3 y lo fan que tú eres del omega 3, pero en el libro os das justo la recomendación de lo que hay que tomar, 1 o 2 gramos al día con la correcta relación. Claro, es que suplementos de omega 3 hay para dar a patadas. Como yo me conozco, los que nos están escuchando, pero ¿qué omega 3 recomienda? ¿Pero en qué nos debemos fijar? Bueno, que sea
en esto soy súper estricta, que sea lo más puro posible, Cristina. Es decir, el omega 3 barato no es el que te tienes que tomar. ¿Por qué? Porque en el omega 3 hay que purificarlo muchísimo y cuanto más puro, más caro. Y esto es hay cosas en esta vida que, pues mira, te lo puedes comprar barato o caro. Pero no digo que sea un tema de dinero, digo que es un tema de calidad. Y la calidad en el omega 3 se paga. Es decir, si uno de repente dice, oye, pues yo he ido a un supermercado y un bote de 100 pastillas me ha costado 5 euros. Mal. O sea, porque eso significa que la concentración del EPA y del DHA, que son los dos componentes principales del omega 3, va a ser muy baja. Entonces hay dos maneras de tomarlo. Uno es por separado, es decir, tomar el EPA y el DHA por separado, y otro es tomarlo unido. En general, si uno va a la farmacia, hay 3 o 4 marcas que son muy buenas, que son conocidas internacionalmente hablando, pues desde Lambert, Enerzona, etcétera, que son muy puras y que trabajan muy bien. Y hay otra opción, que es tomarlos por separado. EPA y DHA, por ejemplo, el laboratorio Cantabria Labs, no es por dar publicidad a nadie, pero que los tienen muy ricos, o sea, muy buenos, muy sanos. Y entonces, estos dos componentes están enfocados, por un lado, el EPA a la inflamación, sobre todo trabaja más el ámbito inflamatorio, y el DHA a nivel de la membrana de las neuronas, las membranas celulares y la vista. Entonces, mi recomendación son las dos, pero es verdad que hay gente que cuando pasas épocas de más inflamación, que te notas más hinchado, inflamado, estresado, el EPA va muy bien si lo quieres tomar solo. Si no, yo lo recomiendo que siempre se tome unido y que se tome 1 gramo al día. En épocas de más estrés, que uno se nota inflamado. ¿Cómo sé el que estoy inflamado? Porque me noto hinchado, porque tengo más gases, porque las articulaciones me duelen, porque me lavo los dientes y me sangran las encías, por ejemplo. Estos son síntomas de inflamación. Pues en estos casos tomo un poquito más, y en vez de tomar 1 gramo, me tomo 2 gramos. Estoy más tristón, estoy más apagado, noto que me falta como pues tomo un poquito más. Es decir, pero que tomemos, en mi casa se toma omega 3 todos los días, es decir, y en los niños pues, en jarabe o en gominolas. Es verdad que tiene más azúcares y esto es menos recomendable, pero hay algunos jarabes que no están mal. Y el tema es, ya no doy porcentajes porque depende de las personas. Mi experiencia es, yo cuando lo escribí en el libro puse un porcentaje, pero luego he visto, desde el que saqué el libro hace 2 años, que cada persona es un mundo. Pero sí recomiendo que sea lo más puro posible, que uno vaya a su farmacia y diga, quiero el mejor omega 3 que tenga usted, o el más puro, y que sea 1 gramo, que la pastilla sea 1 gramo, porque si no uno tiene que tomar muchas pastillas y es verdad que a veces para gente para tragar le agobia un poquito. Y es verdad que ayuda. No es la panacea y lógicamente no te va a salvar de todos los problemas de la vida, pero sí te va a ayudar a bajar ese grado de inflamación. Sí, pero en el libro haces una pequeña aclaración, y es que dices que no solo es importante tomar omega 3, sino que es más importante aún hacerlo en una proporción adecuada entre omega 6 y omega 3. Y te remites a un estudio del 2002, que la conclusión es que no vale de nada, porque como nos gustan tanto los atajos, no vale de nada ponerse ciega a palmeras de chocolate y luego compensar con el omega 3, ¿no? Porque somos muy dados a me suplemento, pero no hago cambios sustanciales en mi dieta, ¿no? Efectivamente, es que el omega 6 y todo lo que son los hidratos de carbono, el hidrato de carbono es un invento, vamos a llamarlo, donde mezclas azúcares con sal, y genera en el cerebro como una sensación de saciedad. Sube la dopamina, genera placer, pero luego genera necesidad de tomar más, ¿no? Sea pizzas, conocemos todo lo que son los hidratos y los procesados, ¿no? Estamos hablando de los ultraprocesados, que es una mezcla de azúcares, sales, y tienen un gran componente inflamatorio en el cerebro y en el organismo, y por eso sientan así de mal, pero generan esa sensación de bienestar. Cuando uno está triste, como tiene esa sensación como de apatía, el cerebro te pide pizza, el cerebro te pide comida basura, pero te lo pide. O sea, es como si un señor viniera dentro de tu cabeza y te dijera, oye, no me des brócoli esta noche para cenar, no me des un pescado dame dopamina. Dame dopamina, y entonces te tomas esa pizza, esa hamburguesa de 4 quesos con pan por arriba y por debajo, y sientes una sensación, eso sí, al día siguiente la tripa hace glu glu glu, porque estás con una sensación de hinchazón. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste, está angustiado, está estresado, se siente vacío,
se siente triste, como que siente un gran vacío existencial. O sea, los grandes vacíos existenciales se intentan llenar con ultraprocesados. O sea, esto es un clásico que se observa todos los días. Si algún oyente me está escuchando, que observe, ¿no? O sea, es verdad que fútbol no va con brócoli, porque no va con brócoli, va con ultraprocesado, pero hay momentos en la vida en la que uno se da cuenta que, mira, lo necesito porque no puedo más, porque he tenido un día muy malo y me lo merezco. O sea, es como, y me lo merezco. Y eso me inflama. Entonces, lógicamente, el omega 3 ayuda, como ayuda a la buena alimentación, pero muchas veces hay épocas en las que uno se tiene que poner serio y decir, durante 15 días me voy a poner a dieta antiinflamatoria. La CRI, que es la comida rápida inflamatoria, que son estos procesados, ayudan a que esté más inflamado y más apático. Y ser capaz de repente decir, oye, me voy a cuidar un poquito más y voy a hacer 15 días de dieta antiinflamatoria, ¿no? Y entonces uno dice, pues mira, voy a tomar pues, las famosas nueces, más fruta, más legumbres, el chocolate. Mira, yo soy una loca del chocolate. O sea, no creo que exista poca gente en el mundo que le guste más el chocolate que a mí. A mí. Y así, bueno, pues es que no, o sea, podríamos hacer un podcast del chocolate. O sea, es que es una cosa que no lo puedo resistir. Y en los embarazos no me dejan tomar chocolate. Y entonces, porque tengo los picos, no llego a tener diabetes, pero tengo temas de azúcar. Y entonces, o sea, no sabes lo que es el sufrimiento vital o sea, cuando doy a luz, o sea, llegan tarras y tarrones de chocolates para que me pueda comer. Pero en uno de ellos el médico me dijo, bueno, puedes tomar chocolate negro. Y entonces, claro, los que nos gusta el chocolate, pues el negro, pues no. Y empecé con chocolate negro y tal, y ya estoy en el 80%, ¿no? Y entonces lo he conseguido con el 80%, súper orgullosa. Yo solo negro. Y yo ahora ya estoy, si yo siempre tengo en mi segundo cajón chocolate negro, en mi mesita de noche chocolate negro, pero es cierto que el chocolate negro, por ejemplo, tiene efectos saludables. Es como el café en dosis pequeñitas. Se ha visto que el café en dosis pequeñitas, o el vino tinto, cuidado, pero el vino tinto, una copa, la de famosa dieta mediterránea, pues son componentes que ayudan a bajar inflamación. Entonces, bueno, es verdad que uno tiene que aprender cuáles son sus antojos, qué es lo que necesita, pero recomiendo de vez en cuando hacer dietas un poco detox, un poco sanotas, ¿no? Y quitar eso y entender en qué momento del día, que suele ser la noche, de repente pues atracó yo tengo un paciente que tiene puesto un candado en la nevera y pone la llave en un sitio que yo no sabía que existía hasta que él me lo ha contado, que es como una caja que tiene un cronómetro y hasta las 8 de la mañana no lo puede abrir. Sacar. No lo puede abrir. Y entonces, prepara su cena y mete la llave. Ese paciente se conoce bien y entonces ya se pone trampas para no hacerlo. Se pone trampas para no hacerlo, efectivamente, porque él cuando vino le dije, oye, que busca una manera de que no atraques la nevera. Y es súper creativo y vio este chisme que sirve para los teléfonos en las familias, ojo, para que las familias no estén con el móvil en la cena, lo meten todos allí, por la mañana a las 7 de la mañana todo el mundo recupera, pero que no se puede abrir, o sea, que es casi que una armadura. Bueno, pues él mete su llave de la nevera ahí dentro hasta el día siguiente a las 7 de la mañana y así sabes que lo único que ha dejado fuera pues es verduras, edamames y nueces. Nada que le apetezca en ese momento. Maren, estábamos hablando antes del cortisol y hay otra hormona de la que hablas en el libro muy interesante que es la oxitocina, que está además asociada a dos cosas súper importantes de la vida emocional, ¿no? La confianza y la empatía. Háblanos de la oxitocina. Ay, es que soy tan fan, Cristina, de la oxitocina. O sea, no me puede gustar más hablar de la oxitocina. Bueno, la oxitocina es una hormona maravillosa porque es la hormona, o sea, cuando yo estudié la carrera, la oxitocina era la hormona del parto y de la lactancia. Y entonces era lo que yo estudié. Pero de repente, y te cuento esta anécdota porque es muy, muy curiosa, un día acababa de dar a luz a mi tercer hijo y fui hacía 2 meses y presentaban un nuevo fármaco en Madrid y yo le estaba dando el pecho a mi hijo y me acuerdo perfectamente que salí corriendo con el coche, aparqué en el centro de Madrid en un parking de estos en la planta -3, enano, dejé el coche, escuché la presentación del fármaco, no me quedé al cóctel y volví porque me tocaba volver a darle comer al peque. Y al llegar al parking, de repente había 3 tipos con súper mala pinta. Uno de ellos empezó a pedirme el bolso, el dinero. Yo me empecé a angustiar y yo, que me conozco, me dice, se me está subiendo el cortisol, el secuestro de la amígdala, no puedo razonar. O sea, todo, yo lo iba viendo, pero unas taquicardias me subí al coche y como si yo fuera alguien, arranqué el coche, empecé a subir como si yo fuera Fittipaldi. O sea, salí corriendo, pagué el parking, tenía 2 tíos, había un tío en moto, bueno, una cosa
que luego yo también creo que ¿sabes? Que estas cosas que uno las percibe. Bueno, estado de amenaza total, pico de cortisol, llamé a mi marido y me dijo, vente corriendo para casa. Iba todo el coche intentando respirar, bajar el nivel de cortisol. Pero lo más divertido era como yo me analizaba. Esto te lo cuento porque llegué a casa y estaba mi marido en la puerta esperándome como en el bebé en brazos porque estaba llorando porque quería comer. Y yo no podía respirar de la angustia de lo que me había pasado. Y me senté a darle de comer. Cuando llevaba 5 minutos, de repente noto que estoy como en estado zen. Y digo, ¿pero cómo es posible? Pero si es que este pico de cortisol tarda 6 horas en bajar, ¿cómo es posible? Y entonces me metí en internet y vi, la oxitocina baja el cortisol. Y casi me muero, Cristina. O sea, entonces ya empecé a investigar pues todo el tema y dije, qué maravilla. La oxitocina es la hormona de la confianza, de la que se activa en nosotros cuando nos sentimos queridos, que se activa en nosotros cuando sentimos que formamos parte de alguien. Es una hormona que tiene un efecto muy especial. Baja, potencia el sistema inmunológico y está muy relacionado con las neuronas espejo. Cuando miramos a alguien, ahora mismo estamos carentes de oxitocina. La pandemia, el COVID, estamos en abstinencia de oxitocina, es un drama. Porque la oxitocina es la de los abrazos, la de ver sonreír a alguien, la de estar en un sitio con gente y compartir ese rato pasándolo bien en plan, pues en un concierto, en un partido de fútbol, en algo que te sientes parte de un grupo y disfrutas con gente. Es la que está presente, por supuesto, en las relaciones sexuales y tiene que ver con el orgasmo y con el vínculo y con cuidar a la gente. Y claro, estamos pobres de oxitocina, pero es maravillosa y es una hormona que hay que potenciar. Yo te tengo que confesar que me he apuntado en un post-it y me lo he pegado aquí para estos momentos así de estrés y de ansiedad. Para recordármelo todo el tiempo, y se lo recomiendo a los escuchantes de este podcast, la conclusión es que sin cerebro no hay emoción, la mente es responsable de fabricar la emoción. Cuando estoy con esa cosa ahí dándole al centrifugado mental, recuerdo esa frase de tu libro, porque es mi cabeza quien me está creando esta situación y esta emoción que estoy sintiendo ahora mismo. De hecho, María, dices en el libro, la mente manda, la mente ordena, la mente controla, la mente es una capulla. Se ha convertido en una tirana. Bueno, es que efectivamente, de hecho, el segundo libro que estoy escribiendo ahora trata un poco de dónde viene esa voz interior. Es decir, en el primero un poco lo explico relacionado con formas de ser, con el cortisol, y en el segundo yo voy más a dónde viene esa voz interior. O sea, porque claro, la psicoterapia que yo hago en consulta lo que hace es desmembrar esa voz interior que nos machaca, porque todos la tenemos. O sea, no conozco a nadie, por muy bien que le vayamos los narcisistas, tiene una voz interior que les están aplaudiendo todos los días diciéndoles que son maravillosos. Pero esos no vienen a consulta porque los que necesitan terapia son los psiquiatras, no son ellos mismos. Pero todos nosotros tenemos como esa voz interior y ese cerebro y esa mente que nos hace mucho daño y que nos perjudica profundamente. Y por eso no somos nuestros peores enemigos. Y efectivamente, nuestra mente, si no la tenemos bien gestionada, nos hace muchísimo daño. Y por eso creo que no hay nadie que esté libre de no tener que trabajar esto. Y esto puede venir de tu infancia, de cómo te hablaban tus padres, de cómo te sentías querido en el colegio, de qué lugar estabas entre tus hermanos y cómo era la relación con ellos. Porque allí nacemos casi como un libro en blanco en muchos aspectos y se van formando nuestra voz interior, nuestra manera de querer, nuestra manera de vincularnos. Y eso depende de una serie de factores que van surgiendo a lo largo de la infancia y de la juventud. Cuando esos ladrillos vienen un poco deteriorados, en la edad adulta, con factores de estrés, en una sociedad hiperestimulada donde los valores están cada vez más en desuso, uno se va rompiendo. Y entonces uno tiene una sensación de que la cabeza le exige, le pide, y lo que te da paz es el control. Entonces parece ser que donde únicamente te sientes en paz es cuando lo controlas todo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que el ser humano en los últimos 10 años se ha quitado de valores, se ha quitado de creencias y ha dicho yo puedo, hasta que ha llegado el COVID. Y el COVID te ha dicho, ¿has visto? ¿Te pensabas que lo controlabas todo? Pues ahora no controlas nada. Y el nivel de angustia es brutal. El nivel de angustia es brutal. O sea, el nivel de angustia es terrible porque nos han convencido en estos últimos años que lo podíamos todo con el control. Y lo que ha demostrado el COVID es que somos los tíos más listos y no somos tan listos, somos pioneros en todo y no somos pioneros en nada, y que de repente una cosa microscópica que solo se ve pues literalmente al microscopio ha puesto la vida en jaque. Y entonces yo siempre repetía al principio de la pandemia, Cristina, una frase que era: si no puedes salir fuera, métete dentro.
Entonces, ya que no podemos salir a la calle, ya que no podemos ver a la gente, métete dentro y aprovecha para interiorizar, para profundizar, para trabajar tu interior. Y creo que es un momento terrible. Para mí es históricamente terrible, me parece que es lo más duro que hemos vivido muchos, hay gente más mayor que lógicamente ha vivido, pero la situación a nivel sociológico que todo esto está generando es terrible. Y Marian, ¿qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y en el carácter de las personas? ¿Es determinante o no tanto? No tanto. Claro que no. Antes se pensaba que sí. O sea, antes se pensaba que la genética lo era todo y hay una parte que es el temperamento y la otra es el carácter. Uno se hereda y el otro se adquiere. Pero también hay un trocito que son las circunstancias y la actitud. La actitud es cómo yo me ubico con respecto a las cosas que me suceden. La actitud es esa voz interior que va comentando lo que me va sucediendo y me pone en un lugar o me pone en otro. Hay una parte importante que es lo que heredamos, ¿no? Mi padre era sensible, mi madre era impulsiva. El otro día en el colegio me dicen, el tutor de mi hijo me dice, es que tu hijo no calla. Es que yo no callaba en clase. Entonces, claro, no me sorprende, es genético. Mi hijo habla con el de delante, con el de atrás y con el de los lados, ¿no? Bueno, pues ha salido a su madre, que no calla tampoco. Es una parte genética. Y eso nos predispone a algunas cosas. Pero hay otras que se van adquiriendo. Y sobre todo hay cosas que se pueden trabajar. Pero a mí me parece que en un mundo como el de ahora, donde la conciencia de uno mismo está tan avanzada, es fenomenal conocer y decir, vale, esto lo he heredado. Esto viene por un trauma. Esto viene porque lo he aprendido, porque me gustaba tanto esto de la forma de ser de algunas personas, vidas ejemplares o modelos de identidad que he conocido a lo largo de mi vida, que lo he insertado en mi vida como pauta. Y cuando uno se va conociendo, se va dando cuenta que somos un conglomerado de varios factores. Pero es muy triste y muy limitante pensar que venimos porque mis padres eran así y esto de soy así. Pero, efectivamente, por ejemplo, el tema depresivo es muy hereditario. El tema cuando hay una enfermedad, por ejemplo, física, por supuesto, pero psicológica, sea un trastorno bipolar o temas, por ejemplo, de adicciones, el tema del alcoholismo, por ejemplo, sabemos hoy en día que hay una parte genética muy importante y por eso es bueno que uno tenga conciencia. Y yo a la gente que tiene carga genética de enfermedad mental le hago que cuide más sus factores de estrés, el sueño, las drogas, la alimentación, etcétera, porque si no corre más riesgo de que esa enfermedad o que ese trastorno se active en su interior. Marian, escribes en el libro que los que os dedicáis al mundo de las emociones y del comportamiento, sabéis que este universo de la pantalla, que encima ahora nos pasamos la vida en Zoom y en conferencias y nos faltan los abrazos y nos falta la oxitocina, esto está afectando profundamente a la manera en la que nos relacionamos, a cómo procesamos la información y que eso tiene que ver con toda la memoria, la concentración, el tema de la multitarea que qué daño nos hace, a la educación y a la motivación y por tanto a la larga también a nuestra propia felicidad. De todo esto, ¿qué es lo que más te preocupa? Muchísimo, Cristina, muchísimo, porque hay cosas hay hábitos de los que nos ha introducido el COVID que van a acabar quedándose implantados y que están cambiando nuestro procesamiento de la información, de las emociones, de las relaciones personales, de cómo expresamos afecto. Ya estaba preocupada antes del COVID, ahora ya ni te cuento, pero yo creo que hay varias cosas. La primera es que gracias a Dios que te hemos tenido la pantalla en el confinamiento. O sea, partiendo de esta primera premisa, porque si no yo no sé esto que habría pasado, ¿no? Es decir, lo segundo es que creo que tenemos que primero ser conscientes de lo que nos produce la pantalla a cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno haga un examen personal de cómo me afecta la pantalla a mí. Cómo está insertada en mi vida, en mi relación de pareja, en mi familia y en mi trabajo. Con sinceridad. O sea, estoy enganchado, es mi vía de escape, la verdad es que lo utilizo como método de trabajo. ¿Por qué? Porque fuera del tema profesional, ¿cuándo cogemos la pantalla? ¿Cuando estamos aburridos o estresados? Es decir, tú de repente estás en la parada del autobús y no llega el autobús y coges el teléfono. Tú estás estresado en casa, se han peleado tus hijos, no puedes más y te metes en tu cuarto y te pones a meterte desde marca, tienda de ropa o Instagram o lo que sea Es decir, porque está diseñado para aliviar. Es decir, cuando yo estoy estresado o cuando yo estoy aburrido y utilizo la pantalla, se produce un alivio dentro de mí. Y entonces, y esto está diseñado para ser así, Cristina, es que es la realidad. La pantalla fue diseñada en un primer momento para hacernos personas más cercanas, para disminuir las distancias y para que fuéramos más eficientes, pero a día de hoy
olvidémonos del COVID, la pantalla está diseñada para que unos tipos sean cada vez más ricos, porque estamos en la economía de la atención. Es decir, es tener nuestros datos, tener nuestra información y que pasemos el mayor número de horas pegados a la pantalla. O sea, hay gente especialista para que estemos enganchados a esto. Antes, y yo lo he explicado por activa y por pasiva, pero en Silicon Valley y en Palo Alto, donde están los grandes de las telecomunicaciones, los hijos van a colegios donde no hay pantallas. Steve Jobs no permitió que su hijo tuviera pantallas en casa. El director de la revista más famosa tecnológica de Estados Unidos tuvo un problema de adicción a las tecnologías y tuvo que hacer tratamiento. Entonces, ellos conocen esto. Yo recomiendo, Cristina, y si no lo has visto tienes que verlo, el documental de Netflix, The Social Dilemma, sobre este tema, ¿no? Sobre lo que hay detrás. Es decir, yo creo que es muy importante primero entender el origen, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una serie de empresas que están trabajando de forma súper potente para que el mundo de la pantalla esté en todos los ámbitos de la vida. El segundo punto, súper importante, es cómo me afecta a mí. Y aquí te diría dos cosas, Cristina, súper importantes. La primera es la famosa dopamina, que ya hemos hablado de ella. Cada vez que yo consumo cocaína, heroína, mantengo relaciones sexuales, veo pornografía, juego a los videojuegos, todo eso genera un pico de dopamina. Y ese pico de dopamina es brutalmente importante. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo un like, ese like genera también dopamina. Es decir, esa dopamina se genera igual en las adicciones que en la pantalla. Y esto, el cofundador de Facebook, Tim Parker, lo reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Es decir, es el mismo circuito y hay muchísima gente vulnerable a esto que lo pasa fatal. Es decir, que sufre muchísimo porque de repente se juntan alguna adicción y de repente se junta la pantalla. Y es que son circuitos cerebrales que trabajan de forma muy similar. Y tanto es así que algunas adicciones a la pantalla o a la pornografía o a los videojuegos se tratan con medicación similar a la adicción a las drogas. Y por un lado es la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? ¿Cómo actúa? En el momento que yo quiero consumir, se empieza a activar, estoy consumiendo el producto, sea una droga, sea la pantalla, sea la pornografía, sea el videojuego, tengo mi pico de dopamina, pero luego genera un gran bajón. Y eso genera tristeza y puede generar cuadros depresivos muy severos que generan una enorme tristeza. Es decir, yo estoy harta de ver gente, digo harta como expresión, estoy ya muy acostumbrada a ver gente que esa adicción a la pantalla, este estado de tristeza, está muy relacionado con un mal uso de la pantalla. Y por el otro lado, viene el otro tema fundamental que hemos hablado al principio, que es mi famosa corteza prefrontal. Te iba a preguntar por ello ahora mismo, y la atención, que nos la contaste, la atención. Y volvemos a explicarlo como decíamos tú de Barrio Sésamo, ¿no? Sí, sí. Cuando un bebé nace, tiene su cerebro muy inmaduro, y la corteza prefrontal, que es esa famosa zona de delante, es lo último que madura en el ser humano. Madura antes en las mujeres que en los hombres. Esto es muy importante. Por eso las mujeres son más maduras a los 15 años. Una niña, o sea, parece una señorita y ya te habla de todo, y el chico pues no ha madurado todavía, tarda más, pero es un tema completamente neurológico, O sea, que decir, no hablo de un tema de distinción, sino que es la realidad. Cuando uno investiga el cerebro del hombre y la mujer, se da cuenta que no tenemos nada que ver. Y hay cambios distintos y que evolucionan en formas diferentes, tienen tiempos distintos en la evolución. Bueno, pues la corteza prefrontal es lo último que madura, que es la zona de delante, y se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de los impulsos. Entonces, cuando un bebé nace, su corteza prefrontal es completamente inmadura y se estimula ¿a qué presta atención la corteza prefrontal de un bebé? A tres cosas: luz, sonido y movimiento. Entonces tú tienes un bebé y de repente está en su hamaquita, pasa el padre y de repente le mira, o de repente se enciende la tele y mira, o de repente oye una música y mira, se activa, porque se ha activado su corteza prefrontal. ¿Pero qué quieres tú de tu bebé? Que a medida que se va haciendo mayor, sea capaz también de prestar atención, es decir, de activar su corteza prefrontal ante objetos inmóviles, la profesora que le habla, la salita de espera del médico, leer un libro de forma tranquila, observar y disfrutar de una puesta de sol. Es decir, que no solo preste atención a luz, sonido y movimiento, sino que también preste atención a otras cosas de la vida, pues que es la calma de la vida, la que nos permite disfrutar con lo intrínseco, con la esencia, con la belleza de las cosas buenas. Si tú a un bebé, a un niño pequeño, le plantas una pantalla,
¿Qué le estás dando? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, que significa o lo usas o lo pierdes. Si cualquiera de los que nos esté escuchando, Cristina, y seguro que te ha pasado, si usas Wikipedia para todo, llega un día que no te acuerdas de nada, no te acuerdas de las cosas más básicas, no te acuerdas y lo tienes que buscar. O sea, todo lo tienes que buscar porque tu hipocampo, que es el centro de recuerdos, lo vas atrofiando. Si tú usas Google Maps o Waze para todo, pues llega un momento que no te sabes orientar ni en tu calle. Bueno, pues con la corteza prefrontal pasa lo mismo. Si solo eres capaz de activarla con un objeto externo, cuando tú necesitas prestar atención a algo que tú desees prestar atención, no puedes y te distraes y te dispersas. Y el famoso TDAH, el ADD, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, es el trastorno de la corteza prefrontal y no circula bien. Claro, y al final esto es la explicación biológica de que nos encontremos ante una generación completamente insatisfecha, ¿no? Porque se mueve por sensaciones, ¿no? Claro, nos hemos convertido, como dice José Luis Ruiz en su libro maravilloso, en drogodependientes emocionales. Somos adictos a emociones, a experiencias vibrantes, a sentir, y entonces cuesta mucho razonar. O sea, si tú te fijas muchas veces en los titulares de los periódicos, en las noticias, en todo es como sensacionalista. ¿Por qué? Porque nos movemos por emociones y cada vez nos cuesta más profundizar. Y uno de los temas que a mí más me preocupa, que me preguntabas, es enseñar a la juventud, y no tan juventud hoy en día, a filtrar de todo lo que llega qué es la verdad. O sea, nos atiborran a fake news, a noticias que es imposible filtrar de todo lo que llega qué es lo correcto. O sea, todo nos llega por WhatsApp constantemente, miles y miles de noticias de todo tipo. A mí otro día me llegó una noticia del Congreso en Dinamarca, que me metí en internet para ver si era verdad o era mentira, porque me pareció tan fuerte, y luego vi en una noticia que era fake, pero ponía de esto que pone en WhatsApp reenviado muchas veces. Y digo, ¿cuánta gente se habrá creído esto, no? Y entonces es que hace muchísimo daño Y las consecuencias de todo esto es súper grave, como apuntas en el libro, porque al final dices, ¿no?, que el éxito en la vida pues lo logran esas personas que son capaces de concentrarse, y si tenemos esa corteza prefrontal tan sumamente sobreestimulada, son esas personas que a partir de ser capaces de concentrarse y enfocarse, saben qué es realmente lo que quieren, ¿no? Y así son capaces de perseverar, ¿no? Qué complicado. Efectivamente, porque si tú consigues, por eso yo creo que es fundamental tener unos valores claros en la vida, tener una hoja de ruta clara, ¿no?, con una serie de ideas, y si uno no la tiene, o sea, tener un sentido de vida. La felicidad depende del sentido que cada uno le damos a nuestra vida. Y si no tienes tu vida no tiene sentido, acabas sustituyendo los sentidos, el sentido de la vida, por sensaciones, pues pantallas, redes sociales, pornografía, videojuegos, etcétera. O sea, es decir, porque tu vida carece de sentido, y ese sentido a veces requiere buscar un plano más trascendental de las cosas, hacerte preguntas que a veces dan un poco de vértigo: la vida, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el amor, la pareja, el egoísmo. Es decir, y eso requiere pensar, pararse, leer cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, porque si no, es nuestra corteza prefrontal y nuestra dopamina digiriendo constantemente pues productos que no nos llenan, que nos generan esa sensación de gratificación instantánea, pero que a la larga te generan un gran vacío. Y ese gran vacío, a mí lo que me preocupa es que cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, no sabes a qué atenerte, no sabes a dónde agarrarte, porque no hay pilares sólidos. Y si los pilares que teníamos, hoy en día parece que todo es relativo. O sea, parece que nada es consistente, todo depende del sentimiento y de la emoción del quien lo vive. O sea, parece que ya no haya nada que sea bueno o malo, sino que todo depende de cómo se dice, de quién lo dice, y todo se lleva al extremo. Y eso nos genera muchísima tristeza, Cristina. O sea, esto genera un gran vacío existencial. Y cuando yo hablo y doy alguna charla sobre el sentido de la vida, la gente muchas veces me pregunta, ¿y cómo encuentro el mío? Y te das cuenta que nos encontramos en un momento de la historia donde pues falta un rumbo, unos valores consistentes que nos ayuden a sentirnos un poco en paz y decir, bueno, a pesar de que todo se tambalea a mi alrededor, más ahora con el COVID, ¿yo a qué me agarro? Y si solo me agarro a la pantalla, que es lo que está sucediendo porque se ha convertido en la vía de escape de la gran parte de la población mundial, pues la sensación momentánea es de gratificación y posteriores de gran vacío, y ya no filtro, da igual. O sea, es consumo incesante de noticias sin contenido,
desde TikTok, Instagram, vídeos, compras, y simplemente para satisfacer esa gratificación instantánea, consumo constante de noticias, de vídeos, que me hacen, que me impiden pensar, porque es como que adormezco mi capacidad de profundizar sobre la vida. Y claro, lo que queremos, Cristina, es que la gente piense. Total. Ya para terminar, Marian, otro concepto del que hablas en el libro y que me ha gustado muchísimo, otro mal de nuestro tiempo, que suena un poco abuela cebolleta, pero es el de la cronopatía, esa obsesión por aprovechar el tiempo, que lo hemos visto mucho en esta pandemia, ¿no? La obsesión por la productividad y la eficiencia. Recoges además una frase de Gregorio Marañón que yo no sabía, y es que la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio que es la prisa. Buenísima. ¿Cómo nos afecta? La frase es para es buenísima. La frase es buena. Cuando la leí, cuando escribí el primer artículo sobre la cronopatía, buscaba cosas y Gregorio Marañón me encanta. Tengo varias cosas, he leído mucho suyo y de repente encontré que había hablado de esto y me pareció la bomba la frase. Digo, bueno, es que no puede ser más redonda. Pero efectivamente yo recuerdo cuando empezó la pandemia que había unos horarios de 8 a 9 me meto en el Louvre online, luego hago una hora de cocina, luego una hora de pilates, luego hago una hora de clase de tai chi, todo esto desde casa y unos horarios, o sea, como régimen militar, y yo decía, bueno, que es que esto no es sostenible. De hecho, la gente empezó muy ordenada y luego la gente, o sea, no se quitaba el pijama durante el día, ¿no? Bueno, la cronopatía es la enfermedad del tiempo. La gente que no sabe o no conoce a nadie con cronopatía, esto me ha pasado ya, Cristina, que llevo hablando de esto mucho tiempo, me dice, ¿pero hay gente así de verdad? No me lo creo. Pero es que me pasó hace poco con un paciente que me dice, mira, lo único que de tu libro me parece que no tiene sentido es eso de la cronopatía, porque me parece que te has inventado ese concepto, no conozco a nadie así. Y le digo, pues no. Yo también. Que es esa necesidad constante de aprovechar los minutos. Entonces, yo cuento un caso en el libro, de hecho muy divertido, de unas hijas que trajeron a su padre, que los tenía por minutos, y entonces vinieron a hablarme las tres primero de su padre. Una tenía 25, 23 y 19, y vivían las tres con el padre en casa. La madre no vivía y el padre las levantaba los fines de semana a las 8, se iban a hacer deporte, volvían hoy al Museo del Prado, comemos con la tía no sé quién. O sea, no había un minuto de descanso, y entonces las hijas no podían más. Y entonces me trajeron al padre, y entonces el padre vino, le tomamos los datos y esperó en la salita de espera 10 minutos entre que yo recababa los datos y de repente me bajó y me dijo, ¿usted sabe que yo en 10 minutos lo que yo puedo hacer en mi trabajo? Y aquí en la salita de espera había otra persona. Bueno, me echó una bronca y yo ya lo sabía porque las ciegas me habían puesto en aviso, ¿no? Bueno, la gente en cronopatía vive alerta porque no puede perder el tiempo. Y es verdad que estamos en una sociedad donde hay un extremo que pierde el tiempo todo el día, pero hay otra parte que vive obsesionada por no perder ni un minuto. Y como bien decía Santo Tomás, pues lo bueno está en la virtud, está en el medio de las cosas, en poder encontrar el equilibrio entre los dos extremos. Y aquí el extremo es decir, oye, aprovechamiento del tiempo, pero también tener tiempo para parar. Es decir, para deleitarse con esto que hablamos de una puesta de sol, con una música, con una sensación como de placentera, pues de la comida, saborear la comida, poder conectar con mi interior, con mis recuerdos, pararme y ver un álbum de fotos antiguo que encuentro en la buhardilla de mi casa. Pero la cronopatía te impide eso porque todos los minutos tienen que ser productivos y eso genera estado de alerta. Y ya sabemos que estado de alerta es cortisol, intoxicación de cortisol, y eso me genera que uno es incapaz de disfrutar de la vida. O sea, yo conozco mucha gente con cronopatía que somatiza pues desde migrañas, tiroides, colon irritable o tiene problemas de sueño, que le cuesta muchísimo poder disfrutar porque toda la vida tiene que ser aprovechada, cada minuto, y no hay tiempo para pues fluir, dejar que las cosas fluyan y escuchar, sé que parece muy romántico, pero el sonido de los pajaritos, ¿no? Observar a los niños pequeños como en un parque pierden el tiempo, que están jugando y están fomentando su creatividad, su asombro y están mejorando sus conectividades cerebrales, viene muy bien como terapia contra la cronopatía. Poder observar a esos niños que disfrutan. De la depresión, Marian, y en el libro dices que la depresión y la ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. De hecho, en España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen, y qué poco se habla de la salud mental, qué poco se habla de la depresión, ¿no? Bueno, yo creo que 2 millones era hasta antes del COVID. Yo creo que ahora mismo yo no conozco a nadie
a nadie, o sea, no digo paciente, sino a nadie, que durante este último año no se haya roto un poquito por dentro, o sea, que no se haya tambaleado sus cimientos con síntomas de ansiedad o síntomas depresivos o de insomnio en este último año. Amigos, familiares, o sea, de decir, no puedo más, ¿no? Yo misma, en un momento dado, es verdad que yo tuve un bebé en plena pandemia y claro, o sea, es que era un momento, y tenía el COVID, yo lo estaba pasando en ese momento y era positivo, y entonces, dentro de que yo soy una persona que tengo las ideas bastante claras en las cosas, pero bueno, es que por dentro dices, oye, que es que esto es un tema muy serio, ¿no? Y efectivamente, yo creo, Cristina, que la salud mental hay que darle un lugar mucho más importante, porque al final en esta vida tú puedes tener una enfermedad física grave y limitante, pero si tu cabeza funciona y tu cabeza va bien, hasta físicamente te sientes mejor. Pero cuando la cabeza te juega malas pasadas, cuando en una sociedad como la de ahora hay tantísimo problema de psiquiatría y de psicología, yo creo que hay que generar, pues, y haces muy bien en estos podcasts y te lo agradezco enormemente, o sea, darle visibilidad a un tema que preocupa a muchísimas personas. O sea, hay una parte muy grande de la población del primer mundo que toma medicación. Y podríamos hablar mucho de por qué se toma tanta medicación. Una es porque llevamos unos ritmos de vida que son insostenibles y la medicina nos ayuda a aguantarlo. Otra es porque las consecuencias de este ritmo de vida, esa inflamación constante, genera un deterioro a nivel neurológico y una inflamación. Sabemos que hoy en día las depresiones también también son debidas a núcleos inflamados del cerebro, y llega un momento que ese aspecto inflamatorio genera, pues, estados de tristeza y de apatía. Gracias, Cristina, y cuenta conmigo para lo que necesites. Un beso muy grande.